Queridos talentosos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 6 del Talentista, para que cuides de tu talento y tu talento cuide de ti. Vamos a hablar de Rafa Nadal, del gran tenista, probablemente el mejor deportista de la historia de España. ¿Le admiramos o aprendemos de él? En realidad debemos hacer las dos cosas. Ha sido un mazazo, ha sido un auténtico dolor comprobar que el propio Rafael Nadal Parera, el tenista Rafa Nadal, ha dicho que después de la Copa Davis se retira definitivamente de la alta competición. Todos le admiramos, ha sido portadas de la prensa no solo de nuestro país, sino prácticamente de medio mundo, ese "Vamos Rafa" que nos ha animado durante tantos años y años. Le admiramos. ¿Cuál es la diferencia entre admirar y envidiar? Precisamente la consciencia, porque admirar viene de mirar, que es ver conscientemente. Envidiar viene de proviene de video, que es ver inconscientemente. Cuando envidiamos no nos damos cuenta de realmente por qué esa persona está teniendo éxito. Cuando admiramos queremos de alguna manera asumir, copiar, hacer nuestros esos logros, y eso es lo importante. Por lo tanto, admirar siendo consciente significa, o debería significar, aprender. Aprender es ser consciente para ser más competente. Ser consciente para ser más competente. Hace poco más de un año, la doctora Leonor Gallardo, catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha y vicerrectora de la misma universidad, y un servidor, publicamos este libro, Nadalízate, que subtitulamos "Aprende del mejor deportista de la historia, cómo sacar lo mejor de ti". Y básicamente Leonor Gallardo, la doctora Gallardo y yo nos basábamos en 4 grandes aspectos. Analizamos prácticamente todos los grandes partidos de Rafa Nadal a lo largo de su historia, esos 92 triunfos, esos 22 Grand Slam, está en el podio de los mejores tenistas de siempre, y qué había hecho diferente para que lo pudiéramos aprender, en 4 bloques. El primero es el de la fortaleza mental, porque el cerebro humano, nuestro cerebro, está diseñado para darle más valor, de hecho el triple de valor, a lo negativo que a lo positivo. Está diseñado para sobrevivir y por tanto importa mucho más, 3 veces más, aquello que puede causarnos daño o la muerte que aquello que simplemente nos da bienestar o felicidad. Y esto está muy bien, pero en alta competición lo que ha conseguido gracias a su tío Tony y al resto de los entrenadores que Rafa Nadal tuvo en su carrera deportiva o ha tenido hasta la fecha es precisamente revertir la situación. La fortaleza mental es darle más peso realmente a lo positivo que a lo negativo. ¿Cómo vemos esto en Rafa Nadal? Básicamente en su lenguaje, un lenguaje humilde, un lenguaje tranquilo, un lenguaje sereno, un lenguaje de aprendizaje, en la gestión de sus emociones, en la ira, por ejemplo, frente a otros tenistas que han roto la raqueta o se han enfadado y se han descentrado el partido. Eso no lo hemos visto prácticamente nunca en Rafa Nadal, y sobre todo en su comportamiento gestual, en su comunicación no verbal. Rafa ha aprendido a tomarse con distancia, con perspectiva, con calma, con mucha serenidad, aquello que era negativo cuando pierde un punto, y sin embargo disfrutar mucho, lo imaginamos con el brazo con fuerza, disfrutar mucho cuando ha conseguido un tanto importante, bien de saque, bien de resto, de volea, etc. Esto es esencial porque nos ha fascinado a lo largo de la trayectoria de la carrera deportiva de Rafa Nadal esas remontadas. Empezaba perdiendo el partido y sin embargo luego iba logrando imponerse a los puntos con ese dominio mental, ese juego tan bonito entre lo mental y lo emocional, y eso es lo que tenemos que aprender nosotras y nosotros, cómo valoramos, cómo disfrutamos, cómo saboreamos lo bueno de la vida y cómo le quitamos importancia. Seguramente conoces este ejercicio. Cuando algo te duele, cuando algo te molesta, cuando algo genera ira, ¿te molestaría dentro de 1 hora? ¿Te molestaría dentro de 1 año? ¿Te molestaría dentro de 10 años? Cuando nos tomamos las cosas con perspectiva, asumimos un equilibrio mejor y valoramos más lo positivo que lo negativo. Rafa Nadal es un maestro en la fortaleza mental, en el dominio mental, porque ha reequilibrado lo positivo sobre lo negativo. Rafa es un jugador de equipo, incluso en un deporte aparentemente individual. Si lo comparamos con 2 grandes competidores como Roger Federer, con un talento natural enorme, recordamos ese momento en que lloraba Rafa Nadal cuando su amigo Roger se retiraba de los campos de tenis, y Djokovic, todavía en activo,
Cualquiera de los tres son de los mejores deportistas de la historia, pero hay una gran diferencia. Rafa Nadal ha mantenido prácticamente el equipo durante toda su carrera, durante toda su trayectoria personal. Lo que llamamos Leonor Gallardo y yo cariñosamente los 7 magníficos. Su psicólogo, su terapeuta, su fisio, su entrenador, etc. Su director de comunicación. Han sido 7 que han estado acompañándole constantemente. Rafa no ha tenido la tentación, excepto en esa segunda carrera de Tony Nadal, de su tío, para fichar por tener otro segundo entrenador. En el resto no ha tenido la tentación de, cuando las cosas no han ido bien o cuando ha tenido lesiones, decenas de lesiones, prescindir de algún miembro del equipo, de algún integrante de su propio equipo. Es muy importante generar equipo. ¿Por qué? Porque nos complementa, porque la diversidad enriquece. Como veremos en algún episodio, porque el equipo realmente genera mega sinergias, mucho más juntos que cada uno por separado. Y es interesante, por ejemplo, estando su padre, su madre en pista, teniendo dolores y pensando si va a dejar el partido antes de terminarlo, cosa que ha hecho muy pocas veces Rafa Nadal a lo largo de su carrera, mirar también a su entrenador y decirle, bueno, ¿sigo o no sigo? ¿No? Esa comunicación tan importante entre el entrenador, el resto del equipo que también suele estar ahí viéndole competir y el propio Rafa Nadal. Rafa Nadal es un equipo y nos enseña a que, independientemente de la actividad que realicemos, no caigamos en el individualismo, sino que seamos equipo. El tercer aspecto es cómo utiliza la imaginación en el juego. Por eso hablaba de las remontadas. Rafa Nadal es muy flexible, muy adaptable. Normalmente cuando tienes éxito en algo, por ejemplo en el deporte, juegas de la misma manera, de forma que si ganas, ganas y si pierdes, pierdes. Rafa Nadal no lo ha hecho así. Ha jugado contra competidores, contra tenistas más jóvenes, más fuertes, más altos, más experimentados, de todo tipo. Y siempre ha estado imaginativamente pendiente de dónde estaba el talón de Aquiles de su rival. Y eso hace que los partidos sean maravillosos, porque nunca se rinde, llega hasta el final, es constante, es perseverante. Y cuando encuentra realmente el punto débil o menos bueno de su rival, por ahí es por donde ataca. Sea al revés, sea la volea, sea el saque, cualquiera de las grandes jugadas del tenis. La imaginación al poder es lo que nos enseña Rafa Nadal. La imaginación desde la curiosidad. Somos personas curiosas, queremos saber cómo va a tirar el rival, que puede tener ventajas en un sentido o en otro, y entonces así lo conseguimos. Tony Nadal cuenta una anécdota divertida, porque terminó muy bien, cuando en la primera final de Monte Carlo, un joven Rafa Nadal se enfrentaba nada menos que a Roger Federer. Y le preguntó Rafa a Tony, ¿en qué es mejor Federer que yo? Y le empezó a decir 5, 6, 8 cosas. Y bueno, parece que en ese momento Rafa Nadal le dijo, para tío, ya lo he entendido. La interpretación que podemos creer es, bueno, es que es mucho mejor que yo en todo. No, él quería saber dónde no estaba su ventaja, para encontrar precisamente su ventaja imaginativamente y entonces hacer las cosas de manera diferente. Como talento, apóyate en tus activos, pero cuando tienes que competir, considera las ventajas y desventajas de los rivales, de los competidores, y vea por ello de una manera muy imaginativa. Y la cuarta baza de Rafa Nadal que nos ha hecho admirarle, podemos aprender de él, podemos nadalizarnos, además de la fortaleza mental, además de ser un equipo, además de la imaginación para poder hacerlo mejor que los demás, es la intuición. Nuestra inteligencia funciona en 2 pisos. Inteligencia inconsciente, que es la gran mayoría de la información que recibimos, y muy poca inteligencia consciente, que es en la que nos damos cuenta de las cosas. ¿Qué es la intuición? La toma de decisiones de la parte inconsciente. Y normalmente para pensar conscientemente, algo que es agotador, que consume mucho oxígeno o mucha glucosa, tardamos 6 segundos, que son 101, 102, 103, 104, 105, 106. Es mucho tiempo. En el tenis, como en todo deporte de alta competición, tienes que tomar decisiones mucho más rápidas. De hecho, le preguntamos, Leonor Gallardo y un servidor, a José Antonio Marina, uno de los más grandes pensadores, un maestro en la pedagogía, en cuánto tiempo podía estar tomando decisiones, por ejemplo, un resto del saque de un rival, Rafa Nadal Parera. Bueno, nos dijo que en 150 milésimas de segundo, es decir, 36 veces menos de lo que sería una decisión consciente.
Si un jugador como Rafa Nadal tardara 6 segundos en decidir qué va a hacer, perdería todos los puntos, evidentemente. ¿Cómo conseguimos tal nivel de intuición? Entrenando, evidentemente. Como aprender es ser consciente para ser competente, lo que tenemos que hacer es lo inconsciente, llevarlo a lo consciente, ser más competentes y luego que esa competencia, todas las jugadas a las que está acostumbrado Rafa Nadal, realmente lo convirtamos en un hábito, automatismo inconsciente. Rafa juega, como todos los grandes tenistas, con hábitos inconscientes, no se detiene a pensar conscientemente. Y por eso es muy intuitivo. ¿Qué podemos hacer en otras profesiones como autónomos, como empresarios, como emprendedores? Pues realmente eso, generar automatismos, hábitos saludables que nos hagan que en la mayor parte de las ocasiones pensemos que tomamos unas 70.000 decisiones al cabo del día. Solo el 5% son conscientes de las de más de 6 segundos. El 95% o más son inconscientes. ¿Qué tenemos que hacer? Entrenar, aprender a generar hábitos y tener esta inconsciencia. Por tanto, larga vida a Rafa Nadal, nos deja un legado absolutamente excepcional. Seguiremos disfrutando en los vídeos, en la televisión, de esos grandes triunfos en Roland Garros o en Wimbledon, en cualquiera de los Grand Slams. Y sobre todo, nadalicémonos, aprendamos a remontar, aprendamos a crecer, aprendamos a conseguir los sueños que nos proponemos, básicamente con fortaleza mental, básicamente con un buen equipo con nosotros a nuestro alrededor, básicamente con imaginación para encontrar soluciones distintas a los problemas que ya conocemos y básicamente desde la intuición, que es una manera fantástica de tomar decisiones con criterio. Si os ha gustado, por favor, darle al like. Espero vuestras preguntas para tener ya sesiones de preguntas y respuestas en El Talentista. Y si no lo habéis hecho hasta ahora, por favor, suscribiros, que es importante para todos. Muchísimas gracias.